Ya aquí me da que ya se inició. Bueno, buenas tardes, queridos alumnos. Hoy veremos lo que son los derechos fundamentales. Este es un tema muy lindo porque tiene que ver con todos esos derechos y libertades con las que nos manejamos ante las otras personas y en el mundo. Les voy a esta tarde les voy a compartir pantalla para que iniciemos la clase. Espérenme un minuto. Me avisan, por favor, si se les ve la presentación para poder iniciar con la clase. ¿Ya la ven? Sí. Ok. Bueno. Como les había dicho, este es un tema muy lindo. Nosotros, el curso que estamos haciendo es de Derecho Constitucional Colombiano. Los derechos fundamentales los encontramos en la Carta Política de Colombia, nuestra Constitución del año de 1991. Les voy a mostrar cómo va a ser la dinámica de la clase. Lo primero que vamos a hacer hoy es hacer una lluvia de ideas sobre qué son los derechos fundamentales. Luego continuamos con una definición de derecho fundamental. Miraremos los dos elementos de los derechos fundamentales, el elemento sustantivo y el elemento objetivos. Luego miraremos qué es un derecho y qué es fundamental. Seguiremos con una diferencia entre los derechos fundamentales y los derechos humanos. Luego, en un séptimo punto tenemos la diferencia, miraremos la diferencia entre los derechos fundamentales. Miraremos por qué los derechos fundamentales están por encima del legislador y luego cuál es el mecanismo idóneo para su protección y finalizaremos con una lectura uno a uno de todos los artículos que son los derechos fundamentales y que se encuentran en nuestra Carta Política en el título segundo titulada de los derechos, las garantías y los deberes, capítulo primero de los derechos fundamentales. Por eso recuerden que en la clase anterior les solicité que trajeran para esta clase la Constitución Política de Colombia, porque vamos a leer uno a uno estos derechos. Desde el 11 hasta el artículo 41 están contemplados. Vamos a mirar en esta clase hasta cuándo avanzaremos en el estudio de estos derechos. Bueno, entonces, para iniciar con la clase, yo quiero que tengamos una lluvia de ideas. Cuando yo les hago la pregunta, ¿qué son para ti los derechos fundamentales? ¿Qué es lo que se les viene a ustedes a la mente? ¿Qué piensan ustedes que son los derechos fundamentales? ¿Quién quiere aportar algo? Yo. Ok, Daniela, cuéntame. Son los que le aseguran a los seres humanos el uso de las libertades. Exacto. ¿Alguien más quiere aportar algo? Yo quiero. Son derechos para asegurar el desarrollo de la vida del hombre en libertad, en condiciones compatibles con la dignidad humana. Exacto. Eso es. Bueno, entonces, yo les voy a decir qué son los derechos fundamentales. Los derechos fundamentales, cuando uno realiza esta pregunta, usualmente la gente lo que nos dice, nos enumera son los derechos fundamentales, pero en sí no nos dan una definición de lo que ellos son. Es muy normal eso, de que nos los enuncien y no nos den la definición. Pero es importante tener un concepto claro de qué es
un derecho y qué no es un derecho fundamental. Los derechos fundamentales son el conjunto de derechos y libertades inherentes a la persona humana que se usan para su disfrute en plena dignidad. Los encontramos siempre en las cartas políticas de cada país, o sea, en cada constitución debe estar agregado todos los derechos fundamentales que serán, que regirán en ese país o que se tutelarán en ese país. Bueno, seguimos con los dos elementos que tiene la expresión derecho fundamental. Tiene un elemento sustantivo que es la palabra derecho y tiene un elemento adjetivo que es la palabra fundamental. El elemento subjetivo denominado derecho es una palabra que al pronunciarla uno puede decir, ah, no, derecho es una palabra obvia, ¿sí? Pero que no lo es, porque los derechos son situaciones jurídicas garantizadas por el ordenamiento jurídico que nos permiten a las personas recibir algo y que en caso de que ese algo no se nos respete por alguien, nosotros podemos pedir esa tutela ante un juez de la República. Nosotros usualmente en los ordenamientos jurídicos tenemos múltiples derechos. Tenemos, por ejemplo, en los contratos laborales, tenemos el derecho a realizar una labor por el que fuimos contratadas y recibir un dinero que denominamos salario por esa actividad o labor que realizamos. Y nuestro empleador tiene derecho a que nosotros cumplamos con ciertos requerimientos por la labor que se nos encomienda por el pago que nos realiza. En los contratos de compraventa hay el que vende tiene el derecho a recibir por el bien que está vendiendo un dinero X y el que compra tiene el derecho a recibir el bien después de haberlo pagado. Cuando alguien se matricula en una institución educativa, tiene derecho a recibir clases y al finalizar tiene derecho a recibir por ese aprendizaje una certificación o diploma que certifique el aprendizaje. Toda nuestra vida jurídica se articula con derechos, pero no todos estos derechos son derechos fundamentales. Y es aquí cuando viene el segundo elemento que vamos a estudiar hoy. Es el elemento adjetivo que significa la palabra fundamental. Se dice que son fundamentales porque son derechos inalienables. Inalienables es porque nadie nos los puede quitar. Esos derechos tienen una conexión importante con la esencia del ser humano y por ello deben estar protegidos por encima de todo. Dentro de ese cúmulo de derechos que tenemos en el ordenamiento jurídico, estos derechos llamados inalienables quiere decir que son derechos que primero han sido derechos humanos a los que toda persona tiene derecho, pero luego entran a formar parte del derecho positivo. El derecho positivo es aquel derecho que está escrito, o sea, que está en las normas. Cuando ya hace parte de una norma, ese es el derecho positivo. Entonces, se puede decir que los derechos fundamentales
son derechos humanos que luego forman parte de una norma de la Constitución y por estar en el derecho positivo se constituyen derechos fundamentales. Por eso se dice que en esta parte que ven aquí, que digo que tienen una conexión importante con la esencia del ser humano y que por ello deben estar protegidos por encima de todo. De pronto se les torna un poco confuso en el momento en que yo digo que son importantes y que tienen una conexión con la esencia del ser humano y les puede parecer que no miran cuál es la diferencia o qué hay de diferencia entre un derecho humano y un derecho fundamental. Los derechos humanos son todos aquellos derechos que el ser humano posee por el mero hecho de haber nacido. Y estos tienen un carácter universal, o sea que son para todo el mundo. Más que derechos son aspiraciones. Ejemplo, es el derecho a tener un nombre, el derecho a tener una nacionalidad. Luego están los derechos fundamentales, que son todos los derechos que se encuentran recogidos en el ordenamiento jurídico, como ya les había dicho, en el derecho positivo. Ejemplo, el derecho a la vida, el derecho a la salud, al trabajo, el derecho a la dignidad humana, el derecho a elegir y a ser elegido, y todos los derechos que miraremos hoy. ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta, alguna duda? No, todo muy claro. Ok, entonces podemos continuar con el tema si no hay dudas. Continuemos. Bueno. Luego aparece la pregunta, ¿por qué los derechos fundamentales están por encima del legislador? Como les explicaba, los derechos fundamentales están considerados como derechos inalienables, es decir, que no los puede quitar nadie. Y para que esa condición se cumpla, estos derechos deben aparecer en la Constitución colombiana. Y tiene que haber mecanismos que garanticen que estos derechos estén por encima del legislador. ¿Por qué se dice que deben estar por encima del legislador? Porque los legisladores tienen la facultad de cambiar las normas y en algún momento podemos tener derechos a algo, luego modifican la norma o la derogan y ya ese derecho se extingue para nosotros. Por eso es que los derechos fundamentales, a ser derechos inherentes a la persona, no los puede quitar ni siquiera el legislador. ¿Está claro esa parte? Clarísimo. Bueno. El conjunto de derechos fundamentales es lo que define la libertad, que es la capacidad individual o colectiva de tomar decisiones en un ámbito que no puede ser, o sea, otra persona sustituirnos en eso. Ejemplo, yo puedo decidir si opino o no opino. Yo puedo decidir si me muevo de un lugar a otro. Yo puedo decidir si quiero hacer una cosa o no la quiero hacer. Siempre se ha dicho que los derechos fundamentales nacieron como los derechos de las minorías. ¿Por qué? Porque nacieron con la Revolución Francesa. Eran derechos frente a las injerencias de quien tenía el poder. ¿Quién tenía el poder en ese entonces? La monarquía. ¿Y para qué se hicieron? Para que los ciudadanos tuvieran un espacio de libertad. Como les había mencionado,
estos derechos deben estar en la Carta Política de cada país. En la Carta Política del 91 o nuestra Constitución están asignados en el título segundo de los derechos, las garantías y los deberes, capítulo primero de los derechos fundamentales. Como vimos, están desde el artículo 11 hasta el artículo 41. Quedamos en que vamos a iniciar con los artículos y vamos a leerlos uno a uno. Daniela, ¿me puedes colaborar, por favor, leyendo el artículo 11? Sí, señora. Dame un segundo. Listo. El derecho a la vida es inviolable y no habrá pena de muerte. Ok, gracias. Derecho, artículo número 12. No, espérame, Consuelo, y ya voy a explicar algo aquí. El derecho a la vida es el derecho fundamental más importante. Por eso está iniciando los derechos fundamentales. Sin vida no hay nada, ¿sí? Sin vida no tienes derecho a nada más. Y con la muerte se extinguen todos los derechos. En Colombia no habrá pena de muerte. En el Código Penal no está contemplada la pena de muerte para las penas. Y por eso ha habido problemas cuando se ha querido implementar la pena de muerte para violadores, porque tendríamos que cambiar nuestra carta política o nuestra constitución. Ustedes saben que para cambiar la constitución política, para que ella sea reformada, la hace el Congreso a través de una Asamblea Nacional Constituyente o por el pueblo mediante referéndum. Consuelo, ¿algo les quedó claro lo del derecho a la vida? Claro, muy claro. Bueno, Consuelo, colabórame por favor entonces con el artículo 12. Artículo 12. Nadie será sometido a desaparición forzada, a torturas ni a tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. Ok, bueno, este es el derecho a que nadie puede ser tratado indignamente. Todo el mundo tiene el derecho a ser tratado con dignidad, a que no se le desaparezca o a que no se le torture. ¿Algún aporte ahí o tienen algo que preguntar hasta aquí? No, todo muy claro. Ok. Muy claro. Seguimos con el siguiente artículo. El artículo 13, Daniela, ¿me puedes colaborar, por favor? Sí, dice el artículo 13, todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica. El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y adoptará medidas en favor de los grupos discriminados o marginados. El Estado protegerá especialmente a las personas que por su condición económica, física o mental se encuentran en circunstancia de debilidad manifiesta y sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se cometan. Ok. Este artículo de lo que habla es el derecho a la igualdad. Todos los colombianos tenemos derecho a ser tratados en igual de condiciones. Listo. ¿Les quedó claro ese artículo? Clarísimo. Muy claro. Bueno, Consuelo, por favor, me colaboras con el artículo 14. Artículo 14. Toda persona tiene derecho al reconocimiento de su personalidad jurídica. Bueno,
¿Qué es la personalidad jurídica? Es esa capacidad que tiene todo ser humano para ser titular de derechos y obligaciones. Yo creo que hoy apenas avanzaremos hasta el artículo 15, que es el que con el que finalizamos esta diapositiva. Entonces yo le voy a pedir el favor a Daniela que nos lea el artículo 15 y lo analicemos y para luego dejar hasta ahí y en la próxima clase miraremos los demás artículos. Listo. Todas Correcto. las personas tienen derecho a su intimidad personal y familiar y a su buen nombre, y el Estado debe respetarlos y hacerlos respetar. De igual modo, tienen derecho a conocer, actualizar y rectificar las informaciones que se hayan recogido sobre ellas en bancos de datos en archivos de identidades públicas y privadas. En la recolección, tratamiento y circulación de datos se respetarán la libertad y demás garantías consagradas en la Constitución. La correspondencia y demás formas de comunicación privada son inviolables. Solo pueden ser interceptadas o registradas mediante orden judicial, en los casos y con las formalidades que establezca la ley. Para efectos tributarios o judiciales y para los casos de inspección, vigilancia e intervención del Estado, podrá exigirse la presentación de libros de contabilidad y demás documentos privados en los términos que señale la ley. Ok, gracias, Dan. Bueno, este derecho nos habla, este derecho fundamental y lo que está allí consignado nos habla sobre el derecho que tenemos todos al buen nombre y a que todos nuestros datos se manejen de forma confidencial. Ustedes saben que nosotros, si llegamos a inscribirnos o afiliarnos a una EPS, damos unos datos. Si contratamos con una empresa de telecomunicaciones, celular o de internet o lo que sea, nosotros entregamos unos datos. Todos esos datos que nosotros entregamos, que hacen parte de nuestra vida, de nuestra intimidad, esos datos tienen que ser tratados de forma privada. Además, cuando nosotros tenemos el celular, este celular que nosotros usamos es privado, nadie puede ingresar a nuestro celular, mirar, abrirlo, no, la correspondencia que a nosotros nos llega, que llega con nuestro nombre, esa correspondencia es inviolable. ¿Por qué? Porque así está determinado en este artículo 15. Las comunicaciones que nosotros tenemos a través de los celulares no pueden ser, o sea, grabadas, a no ser de que sea a través de una orden judicial, que la dé un juez de la República que garantice que esas comunicaciones que nosotros tenemos van a ser grabadas porque se está dentro de una investigación judicial. De lo contrario, no se puede porque se estaría violando el artículo 15 de la Constitución Política. Hasta aquí, ¿alguna pregunta que ustedes tengan? Bueno, en ese caso, sobre este artículo 15, yo pienso que nuestros datos son violados permanentemente porque a nivel del celular a nosotros nos llega una cantidad de información de muchos teléfonos a los que no hemos dado información y que nos llaman también desde otras dependencias. Tienes toda la razón. ¿Cómo es que es? Hay una compra de datos, hay empresas multinacionales que están comprando datos y recopilan los datos nuestros y por eso es que nos llega una cantidad de ofertas que nosotros decimos, bueno, ¿y cómo esta empresa logró tener mis datos, mi correo personal, mi número de celular? Y es debido a eso, porque hay empresas que se encargan de recolectar datos y venderlos para
porque hay empresas que se encargan de comprarlos para tener más clientes. Y eso es verdad, pero eso es sancionable. Eso es sancionable. ¿Alguna otra pregunta? No. Toda la Bueno. explicación ha sido muy clara. Bueno, miren, entonces yo les voy a dejar una tarea. Como vamos a continuar con los derechos fundamentales en la próxima clase, yo necesito que por favor se lean el artículo 16, que es el artículo al libre desarrollo de la personalidad, el artículo 17, que prohíbe la esclavitud y la servidumbre, el artículo 18, el derecho a la libertad de conciencia, el artículo 19, derecho a la libertad de culto, los artículos 20, derecho a la libertad de expresión, el artículo 21, el derecho a la honra, el artículo 22, el derecho a la paz, el artículo 23, el derecho de petición. Y por último, vamos a leer el artículo 24, derecho a la libre locomoción, el artículo 25, el derecho al trabajo, el artículo 26, el derecho a la libertad de profesión, y el artículo 27, derecho a las libertades y enseñanzas y aprendizaje. De pronto, si alcanzan a leer el derecho a la libertad en el artículo 29 y el derecho al debido proceso. Para dejar ahí, yo creo que hasta ahí damos en la próxima clase. Y por hoy terminamos. Y les agradezco mucho. Cualquier cosa me pueden escribir, cualquier aclaración que necesiten, me pueden escribir al correo, que ya lo tienen todos. Bueno, les agradezco mucho. Nos vemos entonces en la próxima clase. Listo, muchas gracias.